Y llegamos ahora al capítulo 18. En este capítulo todavía estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo estaba solo en Atenas y esperaba allí un tiempo. Estaba esperando la llegada de Timoteo y Silas, quienes les iban a traer informes de las iglesias en Berea y en Tesalónica. Después de pasar un tiempo en Atenas, Pablo prosigue ahora hasta Corinto. Veamos pues el ministerio de Pablo en Corinto. Leamos el primer versículo de este capítulo 18 de los Hechos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Hoy en día se puede viajar desde Atenas hasta Corinto por autobús, pero Pablo probablemente lo hizo a pie. Seguramente se demoró mucho tiempo caminando aquella distancia, pero quizá el viaje no fue tan desagradable porque por lo menos el paisaje es muy bello. Por ese camino se puede ver el sitio donde se libró la batalla de Salamina en el mar, por allí donde la armada persa fue destruida. Y hay otros lugares históricos muy interesantes en el camino. Y luego se puede llegar a Corinto. Ahora, cuando estudiemos las epístolas que el apóstol Pablo escribió, trataremos de presentar algunos datos históricos en cuanto a las ciudades donde estaban las iglesias que recibieron esas cartas. Cuando lleguemos a nuestro estudio de la primera epístola a los Corintios, hablaremos acerca de Corinto y las razones por las cuales Pablo les escribió, cómo les escribió y el mensaje que les dio a los creyentes en esta ciudad. Por ahora, permítanos decir que la ciudad de Corinto probablemente era la ciudad más perversa de aquel entonces. Era la Sodoma y la Gomorra de ese entonces. Era el lugar a donde uno iría para divertirse. El sexo y el licor y todos los demás placeres sensuales se encontraban allí. Hoy en día uno puede ver allí las ruinas de un gran baño romano. Allí era donde iban para pasar la borrachera. En la distancia están las ruinas del templo que había sido edificado y dedicado a Afrodita o a Venus. Había allí unas 1000 llamadas vírgenes vestales. Pero en realidad, estas no eran vírgenes sino prostitutas. El sexo, pues, era una religión. La adoración del sexo no era nada nuevo en aquel entonces y tampoco es algo nuevo ahora en nuestros tiempos. Corinto era una de las ciudades más perversas de ese día y gente venía de todas partes del imperio a la ciudad de Corinto. Había allí grandes teatros y otros centros de entretenimiento, y la gente venía a Corinto solo para divertirse. Pablo, pues, entró en Corinto durante su segundo viaje misionero y también en su tercer viaje misionero. Creemos que fue aquí donde Pablo tuvo uno de sus ministerios más efectivos. Diríamos que Pablo tuvo sus más grandes ministerios en Éfeso y en Corinto. Mientras que Éfeso era un centro de la religión, Corinto era un centro de pecado. Ambas ciudades eran grandes centros de comercio. Por tanto, Pablo vino a Corinto desde Atenas. Continuemos ahora leyendo el versículo 2 de este capítulo 18 de los Hechos. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. En la ciudad de Corinto, Pablo conoció a esta pareja judía. Aquila y Priscila habían vivido anteriormente en Roma, y la razón por la cual habían salido de Roma fue debido a una ola de antisemitismo que había llegado sobre la tierra. Durante los días del Imperio Romano esto pasó varias veces. El tiempo que se menciona aquí es el tiempo cuando Claudio mandó a todos los judíos a salir de Roma. Entre aquellos que salieron de Roma había una pareja maravillosa, que es la pareja que se menciona aquí, de Aquila y Priscila. Sigamos adelante con el versículo 3 de este capítulo 18 de los Hechos. Dice el versículo 2, la última parte, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo naturalmente fue a ellos, siendo que eran del mismo oficio. Ahora los versículos 4 y 5 dicen, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo había esperado en Atenas la llegada de Timoteo y Silas, pero aparentemente no aparecieron. Ahora ellos vienen a juntarse con él en Corinto y le traen el informe de las iglesias en Macedonia. Cuando lleguemos a las epístolas a los tesalonicenses, veremos que fue en este entonces cuando Pablo escribió una de las epístolas. Ahora vemos que Pablo cree que es necesario hablar las cosas en claro, de modo que testifica que Jesús es el Cristo. Prosigamos con el versículo 6
de este capítulo 18 de los Hechos. Pero poniéndose y blasfemando éstos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y parece que de aquí en adelante el ministerio de Pablo fue mayormente a los gentiles. Encontramos que esto es cierto en Éfeso, y creemos que esto es también cierto en Roma. Avancemos con los versículos 7 y 8. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pablo estuvo unos 18 meses en la ciudad de Corinto, y allí se gozó de un gran ministerio. Es interesante ver cómo todo esto acaeció. Aquila y Priscila habían escapado a Corinto debido a la ola de antisemitismo en Roma. Corinto era un gran centro comercial del Imperio Romano. Pablo vivía con ellos porque desempeñaban el mismo oficio, o sea, el de hacer tiendas o carpas. Corinto era una ciudad pecaminosa y sensual. Era llamativa e indecente. Había lujos voluptuosos y distracciones frívolas. Había una exhibición vulgar y ostentosa de la riqueza, y también una pobreza horrible y cruel. Corinto, pues, era la feria de la vanidad en aquel entonces. Fue la Hollywood o Las Vegas del Imperio Romano. Aquila y Priscila habían venido allí para hacer tiendas para vender. Abrieron su negocio y un día un pequeño judío que había estado viajando desde Antioquía llegó hasta sus puertas. Se conocieron y convidaron a Pablo a quedarse con ellos. Ahora, ¿de qué hablarían? Bueno, Pablo los condujo al Señor. En la sinagoga había otros también que se convirtieron al Señor. Sin embargo, Pablo también se encontró con gran oposición entre los judíos. De modo que Pablo va ahora a los gentiles. Y notamos ahora que el Señor le habla a Pablo porque está entrando en una nueva y gran dimensión de su obra misionera. Continuemos leyendo los versículos 9 y 10 de este capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Quién hubiera creído que Corinto sería un lugar donde el Señor tendría mucho pueblo? Cuando uno observa estas grandes ciudades de nuestros países, donde se puede apreciar todo tipo de corrupción y de pecado, es difícil imaginar que el Señor pueda tener mucho pueblo para sí en esas ciudades. Sin embargo, esto fue lo que ocurrió aquí en Corinto. Dice el Señor, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahora Pablo ya había estado en Corinto por mucho tiempo y estamos seguros de que se sentía inquieto en cuanto a esta ciudad. Y creemos que cuando él recibió esta oposición estaba listo para salir a otra parte. Pero el Señor mismo interviene y detiene a Pablo. Le dice que quiere que se quede aquí porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y vea usted lo que ocurre en el versículo 11 de este capítulo 18 de los Hechos. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. O sea que Pablo se quedó todavía 18 meses más en Corinto, enseñándoles la palabra de Dios. Y veremos que el Evangelio continuará causando oposición. Continuamos nuestro estudio del capítulo 18 de los Hechos. Y en nuestro programa anterior vimos cómo Pablo había salido de Atenas y había ido hasta Corinto. Y que allí en Corinto también se encontró con gran oposición entre los judíos. De modo que él entonces va a los gentiles. Y vimos también que el Señor habló a Pablo porque estaba entrando ahora en una nueva y gran dimensión de su obra misionera. Y creemos que cuando él recibió esa oposición, estaba listo a salir para otra parte, pero el Señor mismo intervino y detuvo a Pablo y le dijo que quería que se quedara en esa ciudad, porque le dijo el Señor, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y vimos que Pablo, en obediencia, se quedó en Corinto 18 meses más, enseñándoles la palabra de Dios. Ahora, una vez más, el Evangelio causa oposición. Leamos ahora el versículo 12 de este capítulo 18 de los Hechos. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Este tribunal es el que Pablo menciona en su epístola a los Corintios.
le condujeron al tribunal y allí lanzaron su acusación contra él, diciendo aquí en el versículo 13, «Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley». Ahora no querían decir ellos que Pablo hacía algo que era contrario a la ley del Imperio Romano, ni contrario a la ley de Corinto. Lo que querían decir era que obraba de una manera contraria a la ley del sistema mosaico. Y vemos entonces lo que ocurre. Leamos los versículos 14 al 17 de este capítulo 18 de los Hechos. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, «Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas». Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Muchos han condenado a este hombre Galión. Lo describen como un juez típico e insensible de aquel entonces. Pero quisiéramos decir algo en defensa de Galión. Damos gracias a Dios por él y vamos a decirle por qué, amigo oyente. Él probablemente es la primera persona que hizo una separación entre la Iglesia y el Estado. Galión dijo que si la cuestión tocara la religión o alguna otra cosa religiosa, debían tratarla ellos mismos. Él era un magistrado romano y tenía interés en la ley romana. Pero mientras el caso no involucrara la ley romana, él no intervendría. No quería intervenir en asuntos religiosos. Y creímos que hizo lo correcto. No intervendría en cuanto a la libertad de Pablo de predicar en la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad de libertad, incluso la libertad religiosa. Y siendo que la cuestión tenía que ver con la religión, les pidió entonces que la trataran ellos mismos. Ahora dice aquí que Galión no quiso ser juez de estas cosas. Claro que no. Es un magistrado secular, y no piensa entrar en la iglesia para tratar de arreglar una disputa en cuanto a la doctrina de la predestinación o la del libre albedrío. No le atañe a él, y por esa razón no entrará en eso. Continuemos ahora leyendo el versículo 18 de este capítulo 18 de los Hechos. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Hay muchos que culpan a Pablo por haber hecho un voto. Dicen que este es el hombre que predicó que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y por tanto no debe haber hecho este voto. Pero espere un momento, amigo oyente. Cualquiera que diga esto en cuanto a Pablo, en realidad hace una pequeña ley para Pablo. Tales personas están diciendo que Pablo debía hacer las cosas de acuerdo a lo que ellos piensan. Y bajo la gracia, amigo oyente, si usted quiere hacer un voto, muy bien puede hacerlo. Y si no quiere hacer un voto, pues no tiene que hacerlo. Pablo nunca obligó a nadie a hacer un voto. El hecho es que dijo muy enfáticamente que nadie tiene que hacer eso. Pero si Pablo quiere hacer un voto, eso le atañe a él. Esa es la maravillosa libertad que tenemos hoy en día bajo la gracia de Dios. Permítanos decir, amigo oyente, que hay muchos super santos por allí que forman pequeñas asociaciones exclusivistas y que dictan algunas leyes. Dicen que no se puede hacer esto, ni se puede hacer aquello. Permítanos decir, amigo oyente, con toda franqueza, que nuestra relación no es con tales asociaciones exclusivistas, sino con el Señor Jesucristo mismo. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La relación suya y la relación mía, amigo oyente, debe ser con Jesucristo. Somos responsables ante Él. Debemos tener comunión con Él. La Biblia nos dice lo que debemos hacer en cuanto a tales cosas. Si uno quiere comer carne, tiene libertad de comer carne. Si uno desea guardar cierto día, tiene libertad para guardarlo. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, «Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios». El comer carne no le hace más acepto ante Dios, amigo oyente, ni tampoco lo hace el abstenerse de comer carne. No vamos, pues, a culpar aquí a Pablo. En este pasaje particular, el pobre Galión y Pablo en verdad se hallaban en apuro con sus críticos, de modo que deseamos defender a los dos. Pablo, pues, regresa ahora de su segundo viaje misionero.
La ciudad de Corinto ha sido el punto más lejano de su viaje y ahora va de regreso. Navega de Cencrea. Ahora, Cencrea es un puerto al lado oriental de Corinto. Hay un canal que atraviesa la península corintia hoy, pero no lo había en aquel entonces. En verdad, alaban los barcos por allí. Si usted va hoy por esa región, puede ver las rocas gastadas por los barcos que eran alados al otro lado del istmo. Cencrea era pues el puerto de Corinto al lado oriental. Y Pablo va allí con Aquila y Priscila, y él navega desde allí. Ahora note usted que no sigue rumbo hacia el oeste, sino que navega de regreso a casa. Leamos ahora el versículo 19 de este capítulo 18 de los Hechos. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Usted recordará, amigo oyente, que cuando Pablo salió en su viaje, el Espíritu de Dios no le había permitido ir a Éfeso. Pero ahora, al regreso, se detiene en Éfeso. Sin embargo, no se queda allí por mucho tiempo. Prosigamos con los versículos 20 y 21. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Ahora quizá alguien se preguntará otra vez por qué Pablo guardaba las fiestas judías. Recuerde usted sus antecedentes. Era judío, así como Simón Pedro. Tenía antecedentes del sistema mosaico. Él sabía que muchos de sus amigos estarían en Jerusalén para la fiesta, y quizá quería subir para testificarles del Señor. Él cree que le es necesario en todo caso guardar esta fiesta en Jerusalén. Sin embargo, Pablo está bajo la gracia, y amigo oyente, si él quiere guardarla, eso le atañe a él. De todos modos, notemos que Pablo vio que se le había abierto una puerta grande y eficaz en Éfeso. Pablo tenía corazón de misionero y quería regresar a ellos. Éfeso era una de las grandes ciudades del Imperio Romano. Sigamos adelante ahora con el versículo 22 de este capítulo 18 de los Hechos. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Vemos pues que Pablo desembarcó en Cesarea. Ahora, Cesarea y Jope eran los puertos desde donde uno subiría a Jerusalén. Se fue pues a Jerusalén y dio allí su informe. Luego volvió al norte, a su iglesia que estaba en Antioquía. Y esto concluye el segundo viaje misionero de Pablo. Ahora, fíjese usted que enseguida Pablo sale en su tercer viaje misionero. Leamos el versículo 23 de este capítulo 18 de los Hechos. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Este es ahora el tercer viaje de Pablo a través de Galacia. Veremos que también incluirá la ciudad de Éfeso en su tercer viaje misionero y que tendrá allí un gran ministerio. Pero veremos que mientras tanto, otro ha entrado en Éfeso. Es otro gran predicador de la iglesia primitiva. No es tan conocido como Pablo, pero podremos aprender mucho acerca de él. Creemos que todo lo que las Escrituras dicen en cuanto a este hombre Apolos es bueno. Leamos pues el versículo 24 de este capítulo 18 de los Hechos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Ahora Apolos era judío, y por tanto tenía los antecedentes de la ley. Su nombre era Apolos, un nombre griego, de modo que era helenista de la diáspora. Sin embargo, no había nacido en Grecia ni en aquella región de Macedonia. Nació en Alejandría, en la parte norte de África, que en realidad está en el norte de Egipto. Ahora, Alejandría era una ciudad fundada por Alejandro Magno. Era uno de los grandes centros de la cultura griega. Allí había una gran universidad y también una de las mejores bibliotecas de todo el mundo. Fue allí donde la versión griega del Antiguo Testamento de los 70 fue traducido. Esa es la versión que se conoce como la Septuaginta. Había un templo judío en Alejandría, y este llegó a ser uno de los grandes centros de la iglesia primitiva junto con Jerusalén y Antioquía. Ahora, Alejandría tenía mucha importancia durante algunos siglos de la historia de la iglesia primitiva. Atanasio, Tertulio y Agustín, tres grandes hombres de la iglesia primitiva, eran de allí. Filo era contemporáneo de Apolos.
Él había mezclado la filosofía griega con el judaísmo, o sea, que combinó el platonismo y el judaísmo. Y todas estas cosas sin duda influyeron en la formación de Apolos. Ahora se nos dice que Apolos era un hombre elocuente y un gran predicador. También era poderoso en las Escrituras, es decir, conocía muy bien el Antiguo Testamento. Continuemos ahora con el versículo 25 de este capítulo 18 de los Hechos. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Había sido instruido en el camino del Señor, dice aquí. Esto quiere decir que había tenido una educación formal en las Escrituras, pero no quiere decir en ninguna manera que hubiese recibido una revelación directa. Él hablaba con fervor de espíritu, o sea que tenía una verdadera pasión para las cosas de Dios. Este es el testimonio que se da en cuanto a él. Francamente, amigo oyente, tenemos que concluir que Apolos era un gran hombre, un hombre sobresaliente. Este hombre hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Enseñaba todo lo que había aprendido de las Escrituras. ¿Qué más sabía? Bueno, sabía del bautismo de Juan. Había oído hablar acerca de eso. Pero aparentemente no había oído hablar acerca de Jesús. Era un gran predicador y enseñaba todo lo que conocía. No podía enseñar más que eso. Y el versículo 26 nos dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea que Priscila y Aquila convidaron a Apolos a su casa para comer con ellos después del culto. Vieron que él no había oído hablar acerca de Jesús y por tanto le contaron acerca de él. Continuemos con el versículo 27 de este capítulo 18 de los Hechos. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Apolos era un hombre con muchos talentos. Pero antes de aquel tiempo en que Aquila y Priscila le llevaron a casa para comer, no conocía el Evangelio de la gracia de Dios. Y aquí tenemos, pues, un caso en que una mujer ayudó mucho a un predicador. Ella le enseñó algo que él no sabía. Y el versículo 28 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí tiene usted la declaración número 12 en cuanto a Apolos. Aceptó a Jesucristo como su Mesías, había conocido el Antiguo Testamento y había sabido del bautismo de Juan. Y ahora, cuando Aquila y Priscila le testificaron acerca de Jesús, él creyó. Luego, con su profundo conocimiento del Antiguo Testamento, le fue posible predicar a los judíos, enseñándoles por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y así concluye el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles.